Cuando comenzaron esos disparos, todo el mundo comenzó a correr. Metros de que entró, empezó la balacera. Eso todo el mundo gritaba demasiado. El 18 de agosto de 1989 se partió una vez más la historia de Colombia. El magnicidio del entonces candidato presidencial por el nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento, significó una pérdida irreparable para su familia y el país entero. En ese mismo lugar de la plaza central de Soacha estaba la tarima en la que el excandidato se disponía a dar su discurso a la multitud de personas que lo esperaban. Alrededor de las 10:45 de la noche, la Secretaría de Salud de Bogotá emite un comunicado y confirma la trágica noticia de que Luis Carlos Galán Sarmiento ha muerto. Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, capos del narcotráfico, paramilitares del Magdalena Medio, miembros del DAS, la policía y del ejército, y políticos que lo veían como una amenaza, participaron en el magnicidio de la persona que las encuestas daban como presidente de Colombia. Actualmente solo hay 3 condenas por este caso: Alberto Santofimio como determinador del magnicidio, Manuel Antonio González, que se desempeñaba como jefe de la Oficina de División del Orden Público del DAS, y el general en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez, exdirector del DAS. Mientras que Torregosa desapareció días después del crimen y se presume que fue asesinado. Además, en 2016, el Consejo de Estado declaró como delito de lesa humanidad el crimen de Luis Carlos Galán. Eso significa que el caso de Galán no prescribirá y que la Fiscalía podrá seguir judicializando a las personas involucradas en uno de los peores crímenes de la historia republicana de Colombia. Él era Fernando Villavicencio, periodista y candidato a la presidencia de Ecuador. Iba de segundo en las encuestas. Durante su vida periodística realizó 260 investigaciones en las que denunció gravísimos episodios de corrupción estatal, de narcotráfico y financiación ilegal de campañas políticas. Este hombre, Adolfo Macías alias Fito, considerado el Pablo Escobar ecuatoriano, y quien horas después del asesinato de Villavicencio se adjudicó la autoría del crimen de Villavicencio. Macías es el jefe de los Choneros, una banda de alta peligrosidad de las 260 que delinquen en Ecuador. Pero en Ecuador también hay 17 mafias transnacionales, 2 mexicanas, que son el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. También tienen vínculos con mafias colombianas, como el Clan del Golfo y el ELN. El Tren de Aragua de Venezuela también tiene una marcada presencia en Ecuador, así como el Comando Bermejo de Brasil. Esta institución no debía matar a mi compañero campesino. Seguro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición de su programa favorito de Debate Ciudadano. Hoy vamos a tocar un tema muy fundamental que está latente, vigente, no solo en Bolivia, sino a nivel internacional.
el narcotráfico. La política estará metida dentro de esto, estará encubriendo al narcotráfico. Marcelo, bienvenido nuevamente a Debate Ciudadano, en la cual hoy tenemos grandes personalidades como invitados. Sí, exactamente, Harold. Tenemos al colega Kenny, licenciado en Ciencia Política, politólogo, y al licenciado Waldo Panoso, docente de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón. Así es, Marcelo, pero primeramente vamos a comenzar con el licenciado Kenny Pérez sobre el lavado de dinero. Si tendrá alguna relación dentro de esto del narcotráfico. Vamos a dar y ceder la palabra al licenciado Pérez. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, el lavado de dinero es un elemento del narcotráfico que consiste en los dineros que se generan. Los dineros que se generan por el negocio del tráfico de drogas se tienen que usar de alguna manera, ¿no? Y para eso es lo que se denomina estos dinero sucio, el dinero negro, y se tiene que blanquear este dinero para disponer de los mismos, ¿no? Y para eso se utilizan diferentes métodos, entre ellos están los palos blancos, la creación de negocios ficticios, el establecimiento de empresas y demás, ¿no? El lavado de dinero tiene tres fases, ¿no? Lo que es la primera sería la colocación, ¿no? En donde se coloca el dinero y posteriormente pasar a la segunda etapa, que es la estratificación, en donde se realizan transferencias, se mueve el dinero entre empresas en el exterior, bancos y demás. Y la tercera parte es la integración, ¿no? En donde se vuelve a la sociedad, en donde se puede disponer. Eso es el lavado de dinero. Licenciado Panoso, ha sido claro lo que ha indicado el colega Kenny, ¿no? Al indicar de que el tema de la corrupción, la debilidad institucional. Como ex policía y politólogo, ¿usted cómo lo califica la Policía Nacional? El antes, ¿no? Y el ahora. Bueno, en fin, no calificaré a mi institución, pero vamos a ver en la realidad lo que está ocurriendo a partir de la ponencia del colega politólogo, que es muy interesante. La verdad es que hace los puntos que nos indica a partir de lo que es el narcoestado. Sí hemos tenido una parte, como podemos decir, de narcoestado en alguna etapa de la historia de lo que es el narcotráfico, que ahora hablamos de un crimen organizado, globalizado, internacional. Entonces, a partir de ello, sin embargo, había que revisar todo lo que ellos decían sobre el concepto de narcoestado. En Bolivia no hemos tenido un cártel propio, o sea que hasta en eso nos llevan la delantera. Somos productores de coca, luego hemos pasado a ser productores de sulfato base de cocaína, ahora tenemos las grandes producciones de clorhidrato de cocaína, pero no tenemos un cártel propio. Que existen cárteles, el gobierno indica que no existen cárteles. Sí existen cárteles, son los cárteles internacionales que están operando en Bolivia, y mucho más que los cárteles de los narcotráficos. Sin embargo, también podemos hablar de las dos grandes organizaciones mafiosas del Brasil que tenemos en nuestro país. Entonces, a partir de ello, hemos ingresado a lo que considero yo un narcoestado, porque el negocio ilícito del narcotráfico, del tráfico de drogas, no solamente de cocaína, sino también de marihuana, ha llegado prácticamente a contagiar a todas las actividades relacionadas con todos los bolivianos. En principio, la justicia, las instituciones han sido cooptados. ¿Por quién? Por el gobierno del movimiento del socialismo, y con todos ellos tenemos en este momento dos grandes grupos en conflicto por los espacios geográficos de poder. Si nosotros estamos viendo, como dijo aquí el colega, nos está poniendo un ejemplo del actual problema que tenemos de Marcet, eso también nos puede ver.
Y si nosotros vemos desde la actitud de la policía de los años 70 con relación al nuevo siglo XXI, estamos en el 2023 ahora, entonces no ha cambiado, sigue esa dependencia política. He ahí la importancia de la institución policial en cuanto se refiere a lo que tiene que ser el encubrimiento o prácticamente la colaboración del gobierno con esta actividad ilícita. Y esta actividad ilícita ha sido a partir de lo que podemos decir desde los años 70 hasta el 2023, que ha tenido que haber siempre la protección oficial al narcotráfico, que eso hay que aclararlo muy bien, no es protección policial, es una protección oficial al narcotráfico. Los años 70 se ha visto que a partir de la dictadura de General Banzer, pasando posteriormente por la dictadura corta que ha sido de García Mesa, y en esto tenemos que ver de que también había la participación de Klaus Altmann, ¿no?, quien era prófugo de la justicia alemana, francesa, porque ellos lo estaban persiguiendo a los criminales de guerra. Habíamos hablado de Louis Razou, y también tiene que ver posteriormente con Marino Diodato en la misma posterior, en la misma gestión de Banzer, ya cuando ya no era dictador, cuando fue gobierno democrático. Un italiano que también estaba en todo ello, que también está prófugo de la justicia boliviana. Entonces hemos ido así pasando varias épocas así, donde ha sido muy importante utilizar el disfraz o el escudo de la institución policial hasta que el 2023, con el gobierno de Arce, prácticamente se llega a copar y cooptar todo lo que es la función policial a merced de lo que es la política partidista del movimiento al socialismo. Kenny, en tu libro estuvimos revisando también lo que mencionaste, las etapas del narcotráfico. Esto del lavado de dinero, ¿cómo tú pudiste realizar la investigación correspondiente a lo largo de los años a la actualidad con respecto a aquellos negocios como mal llamado maquillaje? Realizan su negociado y por debajo obviamente realizan el negociado, valga la redundancia, de la cocaína, de la droga o sustancias ilícitas. Sí, bueno, el lavado de dinero consiste en cuando uno se dedica al narcotráfico, genera cantidades inmensas de dinero, ¿no? Y no puede disponerlos, ¿no?, muy fácilmente, ¿no?, porque generalmente en los bancos y en el sistema financiero se tiene que justificar de dónde vienen, ¿no?, de dónde se generan esos ingresos. Y entonces el narcotraficante utiliza diferentes métodos, ¿no?, para lavar el dinero, palos blancos, la creación de negocios y demás, ¿no? Tiene tres fases tiene el lavado de dinero. En principio es lo que es la colocación del efectivo, del dinero, la colocación. Luego es la estratificación, en donde se hacen movimientos, transferencias al exterior, se compra esto, el otro. Y finalmente la integración, ¿no?, en donde ya se puede disponer, ya esos recursos ya adquieren otra fuente, ¿no?, de su origen, ¿no? Más allá de eso, quisiera acotar un poco, ¿no?, lo que estaba mencionando hace rato, en lo que se refiere a la policía boliviana, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, la policía boliviana está subordinada, ¿no?, a los políticos, a las autoridades de turno. Y no tienen, ¿no?, ese libre albedrío, libre voluntad para actuar. Creo que es muy difícil luchar contra el narcotráfico en el país porque eso implicaría atentar contra ciertos grupos sociales étnicos que en este momento de donde deviene el poder político en la actualidad, ¿no? A mí me causa un poco de gracia, ¿no?, muchas veces ver en la televisión a los del movimiento socialismo, a sus personajes, cómo se quejan, ¿no?, del narcotráfico, cómo se denuncian uno a otro. Fue algo gracioso el otro día en la televisión. Primero estaba el diputado Cuellar denunciando, luego estaba el otro
así, entre ellos están denunciando de narcotraficantes, ¿no? Según el libro de Carlos Valverde, el 95% de la coca que se produce en el Chapare va directamente a la producción de la cocaína, ¿no? Entonces, me parece algo ilógico, algo irracional, algo incongruente, el hablar del narcotráfico y no mencionar siquiera, ¿no?, el origen de dónde sale, ¿no?, esta producción, este negocio, ¿no? Creo que están un poco impedidos, ¿no?, por lo siguiente, porque el movimiento al socialismo, su poder deviene de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, ¿no? Entonces, si ellos aplicarían políticas gubernamentales y estatales en contra de, así serias, en contra de lo que es el narcotráfico, irían contra ellos mismos, ¿no? Irían en contra de sus bases políticas, en contra de la fundación de lo que es de donde viene su poder político, ¿no?, de las federaciones de cocaleros. Tal vez a mucha gente no le gusta escuchar, ¿no?, esto, pero es así, pues no tiene sentido el quejarse del uruguayo, ¿no?, del narco uruguayo, porque él es simplemente las consecuencias de lo que es el negocio. Él es simplemente los síntomas. Él es el resultado de tener esas políticas permisivas en contra del narcotráfico. El crimen organizado y el narcotráfico siempre han existido, no solo en Bolivia, en muchos países, pero eso no significa que el Estado sea rebasado, ¿no? No se puede permitir tanta benevolencia, condescendencia para con el negocio, ¿no?, a tal grado de que se ignore alevosamente el origen y la fundación del problema, ¿no? Eso quería comentarnos. Muy importante, la verdad, lo que ha mencionado el colega Kenny, el licenciado Waldo Panoso. Y hay algo muy importante que tiene mucha razón cuando el licenciado Kenny Pérez indica en la debilidad institucional está el contexto jurídico. Y en ese contexto jurídico, si retrocedemos un poco en la historia y a la entrada al set, ¿no?, el licenciado un poco me ordenaba el tema de las ideas. El tema de la ley 1008, que es una ley draconiana, inquisitiva, que ha sido aprobada por el gobierno de Víctor Paz, indicaba que solamente 12.000 hectáreas eran las permitidas. Y esas 12.000 hectáreas solamente era en el norte de los Yungas de La Paz. No sé si estoy equivocado, ¿no? Entonces, ya por la gestión 2000-2001, yo creo que me pueden corregir aquí mis colegas en el gobierno de Banzer, con el Plan Dignidad, había el programa del desarrollo alternativo en el Chapare, en el trópico. Ya ahí estaba Evo Morales, y este desarrollo alternativo era suplantar la producción de la hoja de coca por los cítricos, ¿no?, lo que era banana, piña, ¿no?, el tema de la naranja, exactamente, ¿no? Y esa lucha realmente, ahí es donde nace también, se podría decir, ¿no?, no sé si estoy equivocado, el instrumento político por la soberanía de los pueblos y el nacimiento del MAS, ¿no?, donde es en realidad toda la base cocalera. En esta debilidad institucional y en este contexto jurídico que menciona el colega Kenny, es cierto. ¿Por qué? Porque ya cuando Evo Morales era gobierno, en la gestión 2013-14, han realizado un estudio, ¿no?, para que exista una ley, que es el tema de la ley 906, Ley General de la Coca, que incluso esta ley ha sido con la cooperación de la Unión Europea, ¿no? Pero ¿por qué han hecho el estudio de esta ley? Porque estas 12.000 hectáreas, según la ley 1008, ¿no?, en el trópico de Cochabamba existían 6.000 hectáreas, ¿no?, que deberían ser erradicadas. Entonces, Evo Morales como presidente y también como presidente de las 6 federaciones del trópico, lo que hace es promulgar esta ley en la gestión 2017, ¿no? Y no solamente lo promulga, sino lo que hace también es legalizar el cultivo de la hoja de coca, por lo que se tiene 7.700 hectáreas más en el trópico de Cochabamba,
¿no? Más de los que... Exactamente, ¿no? Es decir, de los 12.000, lo que permite esta ley, ¿no? Ellos tenían 7.700 hectáreas, pero esta ley les permite tener 24.000 hectáreas de la producción de la hoja de coca. En el año 2014, la producción de la cocaína, según datos, ¿no?, del mismo Ministerio de Gobierno en aquellos tiempos y también por la UNODSEC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la lucha contra las drogas, indicaba que se producían en el 2014 30 toneladas métricas, ¿no? En el 2020, ¿no?, con esta nueva ley, ¿no?, la 906 de la hoja de coca, se han llegado a producir 79 toneladas métricas, ¿no? Entonces, ahora en Bolivia, un kilo de coca, y en esto me puede corroborar tal vez el licenciado Panoso, también el licenciado Kenny, vale $2.500 en Bolivia. Ya en Brasil ya es otro tema, 2.500, en Nueva York ya se triplica, ¿no? Pero en la pandemia, incluso en la época de la pandemia, se indicó que llegó hasta $3.500 el kilo. Ahora, si el precio del kilo es $2.500, una tonelada vale $2.500.000 en el precio de $2.500. Y si ajustamos en el tiempo de la pandemia, ¿no?, en los hechos, si valía 3.500, ¿no?, entonces se tenía alrededor, ¿no?, de $220 millones, que era el ingreso a nuestro país por el tema de la coca y la cocaína, ¿no? Entonces, el contexto jurídico ha llevado a que en los hechos ahora se tenga el tema de las consecuencias también, ¿no? Porque Evo Morales, cuando era presidente, él debería velar por el interés del país, ¿no? Pero ha velado nomás por el interés de su base social, que es el trópico de Cochabamba, ¿no? Entonces, yo creo que realmente en el tema político tiene que ver bastante el tema del narcotráfico. Como decía Kenny, el tema del lavado de dinero, ¿no? No nos olvidemos que en Colombia, en otros países, por ejemplo, Pablo Escobar tenía era el equipo nacional, ¿no? Y bueno, yo no puedo generalizar, ¿no? Pero sabemos que mantener un equipo, y eso ha salido de la misma boca de Evo Morales, ¿no?, de que la planilla de Palma Flores $150.000, ¿no? Y no puedo generalizar en todos los equipos, pero yo creo que el narcotráfico ha tocado fondo, ¿no? Y es en ese sentido de que creo que también el tema de la corrupción ha estado en los altos mandos policiales. No se puede generalizar a toda la policía boliviana. No se ha tenido el tema de René Sanabria, de Maximiliano Dávila, la misma DEA ofreció $5 millones, ahora el ministro de Gobierno está ofreciendo $100.000, ¿no? Menos de lo que está ofreciendo la DEA, recordemos, pese a que se ha incautado casi $500.000 de bienes y especies por parte del gobierno hacia Merced. Mucha, terrible la verdad, ¿no? Marcelo, ¿qué te parece si vamos a una pausa y enseguida volvemos con más debate sobre este tema de narcotráfico en Latinoamérica? Perfecto, vamos a la pausa. Mevotec, tecnología metálica boliviana. Somos especialistas en la fabricación de calderos de vapor, calefones y termotanques automáticos. Nuestros equipos están certificados con calidad internacional en sistemas de agua caliente y vapor para saunas, duchas públicas, hoteles, condominios, spas, balnearios y piscinas. Garantía real de 5 años. Mevotec, galardonada como la mejor empresa boliviana del año. Lucky 2021. Tecnología metálica boliviana. Mevotec. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Walter Uribe. Gracias, Saldo. Sergio Ceballos. Edward Silva.
Y este lunes 21 estaremos a partir de las 4 de la tarde. También a la medianoche. Por Diálogo, la red educativa. Les esperamos. El gustito boliviano. Volvemos con debate ciudadano, política y narcotráfico en Bolivia. Vamos a tratar un tema no relacionado al tema de la policía, el tema de la DEA, cómo era antes el actuar de la DEA, ¿no? Y todo relacionado a la política del narcotráfico, ¿no? Licenciado Waldo Panoso, desde su experiencia. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, colaborando con el colega que anteriormente expuso, estoy muy de acuerdo en todo ello. Sin embargo, tuviéramos nosotros que hacer un análisis un poco más anterior a los años 70. Y de esto existe publicado 2 tomos de un libro editado por Yepala, que también está en el internet, se llama Militarismo, Narcotráfico y Mafia en Bolivia. Entonces allá nos hacen ver los pormenores que han ocurrido desde la dictadura de Banzer hasta la dictadura de Mesa. Entonces ahí nos hacen ver inclusive cuál es su relación con la política y también la interrelación que tiene con las relaciones internacionales y los mismos políticos norteamericanos que estaban muy interesados y siguen muy interesados a lo que es el narcotráfico. Y posiblemente al final vamos a poder corroborar por qué la DEA no quiere compartir información en el último caso de Marcet, porque todo está relacionado ya con la política, como dijo el colega. Entonces, en esta relación podemos ver, inclusive en este documento, que el original ha sido sustraído por la gente que estaba detenida aquella vez y estaba encarcelada en la cárcel de San Pedro con los 6 narcoarrepentidos. Los 6 narcoarrepentidos que se entregaron y manejaban todo lo que era el narcotráfico en el gobierno de
del movimiento de la izquierda revolucionaria, Jaime Paz Zamora. Entonces, en esta misma época es cuando se dan las grandes denuncias de lo que es el narcotráfico y sus relaciones con la política, y también lo que ha sido la protección que se daba a través de la policía, la protección oficial al narcotráfico. En todo esto nosotros, aquí se leen los nombres del presidente Óscar Eid Franco, Capobianco, que era ministro del Interior, cuyo hermano también ha estado preso en la cárcel de San Pedro por asuntos de narcotráfico, y esa relación que luego llega a tener con lo que ha sido el grupo guerrillero, el CNPZ, Comando Néstor Paz Zamora, lleva el nombre del hermano del expresidente Jaime Paz Zamora. Qué bueno, esa es su historia, ¿no? Entonces, en todo ello, lo que yo les hago conocer prácticamente ha sido una vivencia dentro de la investigación policial que he tenido allá, como miembro de la institución policial que hice las primeras denuncias de corrupción, de narcotráfico y de política en Bolivia, por lo cual llegué a ser preso en la cárcel de San Pedro. Y tuve que presentar las denuncias personalmente cuando estuve en el servicio activo, no después de que me dieron de baja, tampoco cuando me jubilé en el mismo Congreso Nacional. Y todo este documento se encuentra dentro de lo que es la Comisión de Constitución y Política en la Cámara de Diputados. Todo esto que culmina con lo que tenía que hacerse una investigación sobre varios casos del narcotráfico, porque se empieza con el caso La Florida. Y en el caso La Florida, el principal investigador diputado era el diputado Edmundo Salazar, a quien lo acribillaron en Santa Cruz. Entonces, en esa relación que se tenía, la documentación que él había acumulado, la esposa del diputado, la viuda, tenía que hacerme entrega posteriormente de su muerte a los 3 años, y quedamos en vernos en la ciudad de La Paz. Sin embargo, allá también le ocurrió un accidente de tránsito que nunca ha sido investigado y falleció la señora. Entonces, del caso de la denuncia de narcotráfico, prácticamente he quedado el único sobreviviente. En esta declaración, algún momento vamos a tener que ver para demostrar cómo está enraizado el narcotráfico con la política. Entonces, jamás se ha llegado a investigar todo ello, porque en ello estaba desde el exministro del Interior, Barthelemy, y ha dado todos los nombres de algunos de ellos. Entonces, se ha dado toda esa investigación hasta que llegamos a lo que ha sido el narcotráfico. El narcotráfico, como podemos ver en este periódico que dice la protección al narcotráfico. Y en este artículo de prensa también se hace conocer todos estos problemas detalladamente, de esa relación que tiene la corrupción del narcotráfico con los gobiernos en nuestro país. O sea que cuando hablamos de esa conexión narcotráfico y política en Bolivia, inclusive en Latinoamérica, no es nada nuevo. Lastimosamente nos han llevado a que todo esto se vuelva, como se dice, una noticia ya hasta trivial. En algún momento nos dijo que da a risa, mueve a risa algunas denuncias que nos hacen, y realmente es así, porque en todo esto, si nosotros y ustedes, como se encuentran en la investigación periodística, podemos ver las nuevas denuncias que salen de Marcet, nos están presentando, y eso se llama apología del delito, cuando hablamos de lo que es el derecho. Entonces, están presentando absolutamente todo, y son amenazas que se están dando entre ellos. Lo que podemos decir en todo esto, cuando hablamos de política y narcotráfico, en este momento de coyuntura actual, ¿qué es lo que yo puedo ver como policía, politólogo, y haciendo el análisis de que se ha entrado en un conflicto, no de cárteles, sino de grupos de poder políticos, el movimiento al socialismo, Evo Morales, o el movimiento al socialismo, Arce Catacora, o los renovadores, que han entrado en una pelea interna por espacios geográficos de poder.
Y en eso podemos ver que el ministro de Gobierno, cuando hace los operativos, bueno, cuando se tiene que hacer un operativo policial, es en absoluta reserva, no se va con prensa, muy rara vez. Cuando ya se va con prensa es que se quiere mostrar algo, pero el ministro de Gobierno nunca nos muestra un solo detenido pez gordo, como decimos, propietario de estos campamentos. Lo mismo que ha ocurrido con el problema del oro. Dentro de lo que es el oro, ¿qué es lo que tenemos? Y a partir de lo que ha sido Araras en el río Madre de Dios. De todo ello, ¿quién estaba a cargo de toda esta área geográfica de lo que es, podemos decir, desde Riberalta, Guayaramerín, Pando, todo lo que concierne a estos lugares de las auríferas que tenemos? Está Juan Ramón Quintana. Él es el que distribuyó todo ello, esta zona, y tenía su gente ahí. Y por eso él usa la misma forma de hacer la intervención policial y no detiene a ninguna de las dragas verdaderas. Quema y desmantela algunas pequeñas barcazas, que son de pequeños mineros, que ahora son cooperativistas. Entonces en eso también se da, que es la política, y estamos en todo ello. El colega nos indicó muy bien acerca de lo que es el lavado de dinero. Y cuando hablamos de lavado de dinero tiene que ver narcotráfico. En este momento tenemos que ver con el oro ilegal que se está prácticamente produciendo en Bolivia, y tiene que ver el contrabando. En el contrabando, ¿qué es lo que ocurre? El narcotraficante boliviano, si decimos que va por la frontera de Puerto Suárez o Quijazo, que llamamos ahora, hacia el Brasil, hacia lo que es Mato Grosso, o hablamos de Guayaramerín y de Pando hacia Río Branco, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El narcotraficante pasa la frontera, entrega su droga, pero a él no le pagan en dinero en efectivo, porque saben que allá lo ha de cazar la policía, ha de venir, como decimos, un volteador o alguien, entonces se cuidan las espaldas. ¿Qué hace el recepcionista de la droga? Especialmente en nuestra frontera, y ocurre lo mismo con la Argentina y el Brasil. A él le paga en productos. Por decir, les paga de la Argentina en harina. Esa harina que compra el argentino que le está pagando por la droga, o el chileno o el brasileño, le está pagando de ese producto al precio de mayorista, y ese camión les entrega en el lado boliviano. O sea, hay una relación política, hay una relación que es institucional, y eso es político, porque también sabe la aduana. Pasa ese camión, le entregan a quien ha cambiado ya la droga por ese producto. Lo mismo con los autos robados. Entonces ese producto entra a Bolivia, por eso es más barato en Bolivia el producto extranjero que el que compra en su propio país. A mí me consta, he visto comprar brasileños en Puerto Suárez el producto brasileño más barato que en Corumbá. Y ese es el cambio cuando se llama es el tráfico de drogas. O sea, cuando hablamos de narcotráfico, tenemos que ver una relación, es una cadena, que todo eso viene en combo. Y ese mismo contrabando tiene sus pasos, ya conocen cómo tienen que pasar las trancas de las policías, especialmente que están controladas. Entonces tienen alguna forma de controlarse donde le van a dejar unos centavos para el policía y va a tener paso libre. Por eso tenemos el contrabando en los centros de las ciudades, donde se quiere hacer el verdadero control, cuando el control del contrabando debería hacerse en las fronteras. O sea que el problema del lavado de dinero, el narcotráfico y la política lo tenemos inmerso en todo esto que nosotros estamos viendo ahora. Estamos viendo de que están creciendo los mercados del contrabando. Estamos viendo que los productos realmente son baratísimos.
Y esa es una forma también que el gobierno está manteniendo así para que en Bolivia no se pueda sentir la falta de dólares, la escasez de alimentos de primera necesidad. Entonces todo eso está relacionado y todo eso está relacionado con todos estos documentos. Y habrá en algún momento que nosotros tengamos que escribir un libro, presentarlo. Marcelo. Muy importante todo lo que nos ha descrito el licenciado Waldo Panoso, también Kenny. La experiencia, sobre todo, que tiene el licenciado Panoso, todo lo que ha vivido como policía activo hoy en día, está plasmado en las memorias, en la cual es muy importante, y esperemos que después de esto no haya repercusión hacia su persona, porque es muy fuerte las declaraciones que usted hace y las memorias que tiene. Lo felicito, doctor, por todo el trabajo que ha ido desarrollando a lo largo como policía pasivo, ahora que está en la reserva, como se dice. Marcelo. Sí, no, la verdad ha sido muy importante los aportes también de Kenny, ¿no? A partir de su libro ha mencionado punto por punto el tema de las condiciones, ¿no? Y a todo eso también va, no nos olvidemos, a la desintegración, ¿no?, de lo que decía el movimiento al socialismo, del Estado plurinacional, ¿no?, donde lamentablemente hemos podido ver, por ejemplo, en el caso del TIMNIS en aquellos tiempos, cuando realmente pequeños productores de coca, es un hecho que van a querer agrandar su producción y han tenido que incluso querer ingresar a las TCOs, a las tierras comunitarias de origen, ¿no?, para poder sembrar más coca, y se puede demostrar de que esta economía plural, ¿no?, que pueden existir, indica el gobierno del MAS, en los hechos choca, ¿no? Choca por estos intereses, más sed de tierra, más sed de producción de hoja de coca, por el cual se ve nomás de que pone incertidumbre a la población, al país, y lo que se quiere en los hechos es realmente lo que espera la población, es vivir tranquila, vivir en paz. Y todo lo que pasa ahora con el tema de Marcet, ¿no?, que se da el lujo de lanzar videos al ministro de gobierno, ¿no?, y con un apodo más que exacto, es algo increíble. Exactamente, ¿no? Y la verdad, ¿no?, y todo el efectivo policial que ha desplegado también el gobierno, y hasta la fecha no pueden agarrar, a pesar que otros indican que ya no está en el país, ¿no? No sé si tenemos un poco más de tiempo. Hay tiempo. Estamos hablando también, Marcelo, vamos a consultar también con el licenciado Kenny, con respecto a esa disputa de la hoja de coca. Muchas de las veces el picheo, mal llamado, o el alcuyicu, habitualmente es de La Paz, pero hoy en día hemos estado viendo la disputa entre dos bandos, uno del ala evista y del otro ala arcista, la cual ambos quieren tener la potestad o la tuición de la hoja de coca. Otros dicen que la hoja de coca para el alcuyico del trópico no es conveniente y la de La Paz sí. ¿Cuál de estos dos bandos, pondremos entre comillas, está produciendo más polémica para la elaboración de la cocaína? Sí, bueno, sí, claro, hay esa distinción entre las dos hojas de coca, que es conocimiento general. Todos dicen que la hoja de, no picheo por si acaso, ¿no?, pero todos dicen que la hoja de coca de los yungas es la que se pichea, ¿no? Yungas de La Paz. De Yungas de La Paz, y la hoja del chapar es para producir cocaína. Y el 95%, ¿no?, según el libro de Carlos Valverde. Yo quería comentar lo siguiente. Siempre van a existir, ¿no? O sea, la producción de drogas, las drogas siempre van a existir, la producción, el tráfico de drogas siempre va a existir. No solo el narcotráfico, ¿no?, sino otras actividades ilegales también siempre van a existir en la sociedad. Pero no se debe permitir que sobrepase al Estado, ¿no?, que llegue a una instancia en donde, a un grado en donde tengan más poder que las mismas autoridades, ¿no?
Estaban hablando al principio de Pablo Escobar, ¿no? Pablo Escobar asesinó a Galán, ¿no? Galán era candidato presidencial. Pablo Escobar, con su poder económico, controlaba políticos, ¿no? Y con su violencia, ¿no? Es muy importante, ¿no? Intimidaba a la gente con coches bomba, con asesinatos y demás. Él asesinó a Carlos Galán porque Galán era una amenaza para su grupo. Pablo Escobar tenía los extraditables, y a Pablo Escobar le daba miedo, que él temía que ser deportado, extraditado a Estados Unidos. Y Carlos Galán era una amenaza, ¿no? Y él tenía la tendencia a hacer cumplir esas políticas, ¿no? Aquí ocurre algo similar con Marcet, ¿no? Con este uruguayo. La manera en que se detuvo a Pablo Escobar, ¿no? Porque Pablo Escobar también se hacía la burla, ¿no? Del gobierno, con sus cartas y demás. Se recurrieron a métodos ilegales y que no son éticos para ir en contra de Pablo Escobar. Se creó lo que es el grupo de asesinos denominado los Pepes. ¿Qué hacían los Pepes? Los Pepes iban en contra de Pablo Escobar, de toda su gente. Y no iban a detenerlos, no iban a hacer allanamientos, iban directamente a asesinarlos, ¿no? A toda la gente relacionada a Pablo Escobar. Entonces, incluso cometieron atentados en contra de la familia de Pablo Escobar. Cuando estos delincuentes narcotraficantes ven de que se están utilizando los mismos métodos en contra de ellos, es en donde realmente sienten el verdadero temor y es la única manera de lidiar con ellos, ¿no? Porque no puedes jugar con ciertas reglas y el otro, tu oponente está jugando con otras reglas, ¿no? Creo de que tal vez no se lo haga, ¿no? Muy para que todos vean, ¿no? Pero si se lo hace clandestinamente, ¿no? Las autoridades de gobierno, la historia nos ha mostrado de que siempre se han dedicado de manera clandestina a ese tipo de actividades también, ¿no? Tenemos el caso de Irán Contra, ¿no? Con Oliver North y demás, en donde se combate al narcotráfico utilizando métodos no ortodoxos, ¿no? Y creo que es la manera de lidiar con ellos. De alguna manera, ¿no? Es una sugerencia, ¿no? Porque si uno se presta a decir, que tiene que salir la orden de arresto, que este fulano tiene que denunciarlo, presentar la denuncia y demás, nunca se va a poder llegar lejos, ¿no? Y creo que en ciertos casos ameritan, ¿no? Este tipo de conducta de parte de las autoridades. Lo que estaba averiguando un poco sobre este asunto de Ecuador también, ¿no? El asesinato de Villavicencio, y lo que pude conocer fue de que Ecuador, ¿no? Ecuador es algo similar a Galán, pero es un poco diferente también, ¿no? Lo que pasó, nadie se imaginaba, ¿no? Ecuador no era un núcleo, un foco de narcotráfico, pero en los últimos años, 2-3 años, sus costas, ¿no? se han convertido en un punto de exportación para el mundo, ¿no? De drogas. Y es ahí de donde vienen, ¿no? Estas pugnas de poder en esa zona. Y eso tuvo como consecuencia el asesinato de este señor, candidato presidencial. Ahora, este señor Villavicencio tenía todo un programa, todo un programa de gobierno, políticas en contra del crimen organizado, en donde iba a construir una cárcel de máxima seguridad. Y además él tiene una trayectoria, una historia de luchar contra la corrupción y el narcotráfico, ¿no? Como parlamentario y como periodista, ¿no? Entonces se veía venir algo en contra del crimen organizado en ese país, y fue por eso que se lo detuvo, ¿no? Generalmente estos grupos de delincuentes atacan, ¿no? a quien se presente como una amenaza, ¿no? Y ocurre así. Pero yo quisiera a veces mencionar también otro elemento del crimen organizado. Muchas veces entre los mismos miembros del crimen organizado, las mafias no quieren notoriedad, no quieren publicidad, ¿no? O sea, por algo son mafias, son sociedades secretas, no quieren estar a la palestra, porque eso significa que la gente está
pendiente de sus acciones, se hacen notar con las autoridades y demás. Muchas veces los mismos criminales, entre ellos mismos, se regulan, se deshacen de la gente que cobra notoriedad, ¿no? Pero eso es en otros países, ¿no? En Bolivia ya no hay esa distinción entre lo que es un narcotraficante y lo que es la clase civil, digamos así, ¿no? La clase criminal y la clase civil. Entonces ya no hay esa distinción, ¿no? Los criminales son los políticos, ¿no? En lo que se refiere al caso de Dávila y demás, si se ponen a analizar en los últimos 5 o 6 casos, seis casos relacionados al narcotráfico en Bolivia que tuvieron mucha publicidad, todos esos casos, absolutamente todos, fueron a causa del exterior, de otros países, de otras agencias. Nunca fue por iniciativa propia de las autoridades bolivianas, ¿no? Entonces se puede ver ahí la no voluntad de las autoridades de perseguir a los narcotraficantes en el país, ¿no? Y ahí se demuestra, ¿no? Y después se andan saliendo a la prensa cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Y lo quieren presentar como si fuesen organismos eficientes, ¿no? Cuando no son así. Si no fuese por las agencias internacionales, si no fuese por la presión de otros países del exterior, en Bolivia no se lucharía contra el narcotráfico, ¿no? Licenciado Panoso, no, Para entrar a la recta final. Exactamente, no, ¿será que el narcotráfico ha sobrepasado al Estado, como dice Kenny? Es decir, ya las instituciones públicas, Ministerio de Gobierno, la misma Policía Nacional, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Dónde está el problema? Porque el hecho de no atrapar y no agarrar a Marcet desnuda también, ¿no? Y estas son las acusaciones mismas entre los evistas, los arcistas. ¿Cuál es su criterio de usted? Lo que dice Kenny es cierto. Y precisamente por eso el narcotráfico ha sobrepasado a las instituciones del Estado. Las Fuerzas Armadas y la Policía son los pilares fundamentales de seguridad interna y externa de nuestro país. Entonces ha pasado y por eso estamos en un estado paralelo. Entonces ha sobrepasado todo ello y lo que ahora estamos viendo en este momento es una parodia a lo que puede ser una operación policial, un plan de lucha contra el narcotráfico serio y que venga pues para proteger a lo que es la sociedad en un estado. Te digo todo esto que es una burla porque si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros como analistas, politólogos y la sociedad civil, todo tiene que salir a partir de lo que es el Tesoro General. El ministro de Gobierno indica que ha de pagar $100,000 de recompensa a quien dé datos y de dignos sobre Marcet. ¿De dónde va a sacar? ¿De su bolsillo? ¿Del Ministerio de Gobierno? Si para todo ello tiene que haber, no estamos hablando nada serio. Este problema que ya he indicado anteriormente entre los dos grandes grupos, y hay que decir grandes grupos porque realmente el movimiento al socialismo es un fenómeno en nuestro país, es un fenómeno muy poderoso. Y ahora, con relación a lo que es la oposición que tenemos, es grande. Entonces, de todos ellos que han empezado a pasar de una lucha entre ellos, estamos viendo de que se ha ido a una pelea personal entre Marcet y el ministro. Y el viceministro, que también era general de la policía. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, que no hay seriedad en lo que se dice la lucha contra el narcotráfico, que tiene que ver mucho con la seguridad ciudadana. Y precisamente este mal gobierno, las malas políticas de seguridad ciudadana nos han traído a este estado en el que estamos, en que ningún ciudadano en este momento se siente seguro. Todos estamos inseguros. Entonces, ese es el problema actual y esa es la mala política que tenemos en nuestro país, y las instituciones del Estado, como las Fuerzas Armadas y la Policía,
que deberían hacer conciencia y velar por lo que es la seguridad interna y la seguridad externa del país para los cuales han sido creados. Ustedes y todos nosotros piensan que no conocemos nada de esto. Discúlpenme, siendo un comandante general, un departamental, vamos a ver lo más pequeño, no sabía que había un extranjero de apellido Marcet dedicado al fútbol y otras actividades. Eso es inaudito. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué seguridad podemos tener en nuestras autoridades policiales? Las Fuerzas Armadas son quienes manejan y tienen todo el acopio de lo que se llama los grupos de inteligencia. Toda la comunidad de inteligencia está en base a lo que es la información que se recibe. ¿Dónde están todos ellos? Están jugando mal contra la sociedad y nos están poniendo en riesgo, y ese riesgo es precisamente para todos nuestros hijos, nuestros nietos y todos los ciudadanos estamos en peligro porque el narcotráfico ha rebasado a las instituciones del Estado. Así es, Marcelo. Ya estamos a minutos nada más de terminar. Es lamentable, ¿no, Marcelo, y toda la teleaudiencia que nos está viendo? El narcotráfico ha subido, ha incrementado últimamente. Hemos estado viendo también que existen los dragones, que existen las mulas. Muchos de ellos están siendo aprendidos en un vecino país, en Chile, Perú, Colombia y entre otros, pero toda la mayoría bolivianos. Gente joven, gente que necesita dinero. Hoy en día, como dicen los invitados, gobierna el narcotráfico. Exactamente, Harold, ¿no? El último informe que había lanzado el ministro de Gobierno del Castillo, ¿no?, indicaba que en la gestión 2022, 2.923 personas han sido detenidas por el tema del narcotráfico. Han sido destruidos, ¿no?, 28 laboratorios y 489 fábricas de base destruidas dentro del territorio nacional, ¿no? Bueno, para concluir, yo creo que estamos viviendo un estado de anomia. Bueno, los televidentes tienen la última palabra si realmente Bolivia se ha convertido en un narcoestado. Eso lo tienen los televidentes, ¿no? Sacan las propias conclusiones. Y bueno, como Colegio de Politólogos estamos en la obligación de debatir todos estos temas que hacen a la coyuntura nacional. Y no se olviden vernos todos los domingos. Así es, Marcelo. Como bien tú dices, la última palabra la tiene usted a través de Diálogo, la red educativa. Nos vamos a ir despidiendo, licenciado Panoso, licenciado Kenny también, la cual será hasta una otra oportunidad que vamos a requerir nuevamente que nos puedan visitar. Contigo primero, Kenny, para la despedida. Sí, agradecido de haber aquí compartido un breve análisis de la coyuntura política, ¿no? Gracias. Bueno, agradecer la presencia de Kenny como politólogo. Realmente me ha agradado conversar con él, la presencia, y agradecer al Colegio de Politólogos de Cochabamba como al director del programa. Muchas gracias. Buenas noches. Así es, queridos televidentes, hemos concluido con el programa Debate Ciudadano por Diálogo, la red educativa, y nos vemos el próximo domingo a las 20:00. Gracias. Mebotec, tecnología metálica boliviana. Somos especialistas en la fabricación de calderos de vapor, calefones y termotanques automáticos. Nuestros equipos están certificados con calidad internacional en sistemas de agua caliente y vapor para saunas, duchas públicas, hoteles, condominios, spas, balnearios y piscinas. Garantía real de 5 años. Mebotec, galardonada como la mejor empresa boliviana del año. Lucky 2021. Tecnología metálica boliviana. Mebotec.